Formaban nuestros hermanos Rodríguez, que llevamos más de un año estudiando hebreos. ¿Puede creerlo? El 6 de diciembre de 2006 comenzamos. Comenzamos el 6 de diciembre de 2006. Así que llevamos más de un año estudiando hebreo y todavía no hemos terminado. Esperamos terminar este año ya. Sí, señor. La semana, creo que era antes pasada, ¿no? O pasada, la semana pasada. Sí, tuvimos sesión de negocio, por eso estoy claro en el sentido que hace 2 semanas que estuvimos tratando este capítulo que es un capítulo muy importante. Hebreos es profundo en teología. Recuérdense bien desde el principio que dijimos que lo que se está es exaltando la supremacía de Cristo, sobre todo el sacerdocio antiguo y el pacto anterior. Pero el capítulo 10 es un capítulo que, como dices, no quiero usar la espada de doble filo en ese sentido que es la palabra, pero es así como una espada. Hay que tener mucho cuidado porque si no estás bien apoyado en la sana doctrina, puede llevarte inclusive a herejía. Yo pienso que cuando una cosa no está de acuerdo con la verdad de la palabra de la Escritura, es una herejía. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando se está tratando de la salvación de nuestras almas. Aprendimos que los versículos 29 al 30 de este capítulo 10 está refiriéndose a la apostasía, o sea, al apóstata, a la persona que muere, ¿ok? Sin Cristo, pero quizás en su vida tuvo una oportunidad de estar relacionado al Evangelio, escuchar el Evangelio, todas estas cosas, pero muere sin Cristo. Recuerde que les dije anteriormente, nosotros no éramos quienes para definir a una persona como un apóstata. Eso solamente lo sabe Dios y la persona. O sea, a nosotros no nos incumbe lo que es la salvación personal de nadie. Su relación es con el Señor Jesús. Nosotros no estamos para decir este es esto, este es aquel. Cada cual el Señor le da convencimiento. Y sí, en la vida del cristiano hay altas y bajas. Por eso es que cuando hay bajas ya no podemos nosotros estar listos para apuntar el dedo y decir que una persona es una apóstata. Sí les dije que hay personas que en este mismo momento, por sus frutos, están en peligro de apostasía. Eso es muy diferente a decir que son apóstatas. Porque, y si el Señor va a hacer la obra en esa persona cuando Él la quiera hacer, en el día que Él lo quiera hacer, traerles a la fe, inclusive momentos antes de entregar su vida. Ahora, en estos versículos, o sea, dijimos ya que los versículos 29 al 30 se refería a la apostasía, que van a tener que enfrentar el castigo y la venganza de Dios por no estimar a Jesucristo. Sin embargo, el versículo 30 dice: conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ya entonces nos está hablando a nosotros. Ahora, eso no significa que los versículos anteriores se estuviera refiriendo a los cristianos. ¿En qué sentido mezcla las dos cosas o habla de las dos cosas? Bueno, que tanto el apóstata como el pueblo de Dios, tienen que tener mucho cuidado en el sentido de que nuestro Dios, claramente dice el versículo que le sigue, es fuego consumidor. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para el apóstata significa condenación eterna. Para el pueblo de Dios, a quien Dios juzga, significa disciplina. Y la disciplina del Señor muchas veces no es agradable. Ninguna disciplina nos gusta, ninguna disciplina es agradable. O sea, cuando se refiere al juicio contra el pueblo de Dios, se está refiriendo a el proceso disciplinario por el cual Él nos tiene que purificar. O sea, el proceso disciplinario por el que tenemos que pasar nosotros. Nosotros sabemos que el Señor
ha mostrado estos juicios anteriormente. Tenemos gran ejemplo con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tuvieron que sufrir el juicio de Dios? Quiere decir que muchas veces la infidelidad, la desobediencia a la palabra de Dios, y cada vez que nosotros no estamos donde tenemos que estar como cristianos y como el Señor quiere que estemos, va a acarrear juicio de Dios sobre nuestras vidas. Juicio no es condenación, ¿entienden lo que les digo? Juicio es disciplina del Señor. Quiere decir, algo que el Señor nos manda, que nos haga recapacitar, abrir nuestros ojos y volver de nuevo a donde el Señor quiere que nosotros realmente estemos. ¿Okay? Horrenda cosa caer en manos de Dios vivo se ha usado como una advertencia fuerte contra el incrédulo. Nos vamos a referir a los incrédulos y podemos llevar este pasaje y decirle, mira, cuidado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mas sin embargo, al decir el Señor juzgará a su pueblo, es también una advertencia para nosotros. Quiere decir que somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos en Cristo Jesús, estamos seguros de la salvación de nuestras almas, por naturaleza, la naturaleza regenerada, vamos a procurar la santificación de nuestras vidas, pero todavía seguimos luchando con el pecado. Y todavía nuestra voluntad está inclinada hacia el pecado. Y es por eso que está esta advertencia. ¿Okay? Cuando nosotros obedecemos a la carne, obedecemos al pecado, dice ahí también para el pueblo de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hermano, yo he visto tristemente hijos de Dios que han vuelto a los caminos del Señor, pero como dice el dicho, han pasado las de Caín. ¿No ha escuchado ese dicho? Han pasado las de Caín. O sea, les ha ido bien mal. ¿Por qué les ha ido bien mal? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener convicción de la santidad maravillosa, de la majestad divina. Algo temible es caer en manos del Dios vivo. O sea, este versículo lo que nos tiene a nosotros que llevar a la correcta motivación hacia la santidad de vida. ¿Okay? Tenemos que estar conscientes que la santidad y justicia de Dios debe de promover en nosotros temor, reverencia y respeto. Yo tengo que tener una fuerte motivación, fíjense lo que les digo, fuerte motivación, porque fuerte es el pecado que tenemos por dentro. Entonces yo tengo que tener una fuerte motivación, aún más fuerte que el pecado que está dentro de mí, ¿okay? Que me ayude a luchar y batallar genuinamente con este pecado y vencerlo. ¿Okay? ¿Entienden lo que yo les digo? Nosotros tenemos una lucha grande con el pecado. Eso lo compartimos todos, hermanos, de alguna manera o de otra. Quiere decir, algo más fuerte que este pecado que hay en nosotros tiene que ayudarnos para poderlo vencer. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? No es tanto evitar una consecuencia. Porque si eso es lo que yo tengo en mi mente, yo estoy abrazando un cristianismo de una manera un poco egoísta. Porque yo nada más que estoy pensando en mí. ¿Okay? Y sí es bueno pensar en uno y evitar las consecuencias del pecado, pero todavía no debe de ser la motivación más fuerte que yo tenga para luchar con el pecado. Mi motivación mayor tiene que ser la santidad y justicia de Dios. Tiene que ser eso. Eso es lo que yo tengo que tener pegado en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo es Dios? Mi Dios es santo y mi Dios es justo. Y por tanto, cada cosa que yo hago le causa malo, le causa desagrado al Señor. Quiere decir que eso es lo que yo tengo que tener en mi mente para luchar genuinamente. O sea, no solo para evitar consecuencias, sino teniendo en mente el carácter de Dios.
Otra cosa que tenemos que tener en mente, no solamente el carácter de Dios, su santidad y justicia, pero también la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados. De esto hemos hablado en otras ocasiones en Hebreos. Jesucristo murió una sola vez, dice, una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio. Derramó la sangre una vez. Y en esa sangre vivimos confiados y tranquilos que tenemos el perdón de nuestros pecados. Presentes, pasados, futuros. ¿Okay? Pero hay que valorizar esa sangre. Esa sangre del pacto hay que darle valor. ¿Okay? Quiere decir que, de nuevo, el cristiano que ha sido regenerado tiene todas estas cosas en su mente que lo van a ayudar a salir vencedor de la lucha contra el pecado. Ustedes saben que Efesios 4:30 dice que evitemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué nos está queriendo decir ahora aquí el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que sabemos que no solamente es para los apóstatas, incrédulos, porque anteriormente no pensábamos horrenda cosa de caer en manos del Dios vivo, que era nada más que para el que pisoteara la sangre de Cristo. ¿No es cierto que a veces pensábamos así nada más? Sabemos también ya que está involucrado el pueblo de Dios bajo juicio en estos versículos. El versículo es una advertencia para nosotros también. ¿Okay? Como pueblo de Dios no podemos congraciarnos con el pecado. Como pueblo de Dios no podemos ser amigos del mundo. El pueblo de Dios no hace lo que hace el mundo. Hermanos, nosotros si hemos decidido seguir a Cristo, nosotros tenemos que hacer una marcada diferencia en nuestra manera de vivir. Pablo lo resume, yo diría, es fácil como él lo dice de entender, pero cómo cuesta trabajo de vivir. ¿Okay? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tan fácil que Pablo lo pone, pero cuán difícil de llevar. Para mí que Cristo sea mi vivir. ¿Usted sabe lo que es? Que cada vez que yo vaya a hacer algo en mi vida, tenga pendiente a Cristo y que según Él yo vaya dando los pasos, o yo vaya tomando decisiones, o yo vaya rigiendo mi vida de acuerdo a Él y de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Se imagina cómo sería la vida de nosotros? Esa es la única vida que puede vivir el cristiano. No es opcional. Si yo voy a decir soy cristiano, ya no es opción para mí de si yo quiero vivir para Cristo o vivir para el mundo. No es opción. ¿Ok? Tenemos que vivir para Cristo. Usted pone un pie aquí y un pie allá, inmediatamente que pone el pie allá, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Ahí tiene la palabra de Dios y se lo dice. ¿Ok? Y después tiene que regresar sin un pie, porque se lo cortaron. Pero eso es cierto, eso es lo que nos está tratando de decir aquí el Señor en la palabra. Esto lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida. Y hermanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay que tener presente ya el carácter del Dios a quien servimos y que nuestra vida tiene que ser una vida decidida para Él. Muy bien, entonces vamos a tratar de seguir adelante en los próximos versículos, donde el Señor nos llama a una perseverancia. Si primero nos da una amonestación, o sea, que no olvidemos que Dios es fuego consumidor, no olvidemos que Dios juzga a su pueblo. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque hay hermanitos que piensan, o sea, hay varios tipos de cristianos. Está el cristiano que no ha entendido todavía el concepto de lo que es la gracia de Cristo. Y están los otros, por otro lado, que se sienten tan amparados bajo la sombrilla de la gracia de Cristo que se creen que pueden hacer y deshacer y que nada malo les va a pasar. Se creen intocables, que nada malo les va a pasar. Y esos son dos lados completamente erróneos. ¿Okay? Si vivimos bajo la sombrilla de la gracia de Cristo,
lo que somos, lo que tenemos, lo tenemos por su gracia. Pero hermanos, hay pecado en nosotros, hay que tener mucho cuidado con el pecado. No se puede jugar con el diablo, no se le puede dar lugar al diablo. Y si eso sucede, también para nosotros Dios es fuego consumidor. Aunque estamos bajo la gracia de Jesucristo y cubiertos por su sangre, Él es fuego consumidor. Cristo por nosotros expió nuestro pecado, pero no quitó la consecuencia del pecado que podamos cometer nosotros. Hay que tener cuidado. Queremos que nos vaya bien, hay que tener mucho cuidado. Eso, después que Él nos amonesta, ahora encontramos palabras de aliento en el versículo 32. Los versículos 32 al 39, ¿okay?, va a hablar de la perseverancia del cristiano. Quiere decir que si tuvimos que poner una base para poder entender los versículos estos del 26 en adelante de Hebreos, pues hay que poner otra base para nosotros poder llegar a interpretar estos versículos correctamente. Aquí va a hablar de perseveración, preservar el alma, en estos versículos que les digo, ¿okay? Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, no nos tire lejos doctrinalmente. Número uno, nosotros creemos, ¿okay?, creemos que cuando la Biblia habla de perseverar en el cristiano, no significa, marquen bien mis palabras para que no las saquen de significado, no significa esfuerzo para retener la salvación. ¿Entienden lo que es eso? Perseverar no significa un esfuerzo para retener la salvación. Si esta es mi idea de lo que es perseverar, yo he hecho de la salvación que sea por obras. Y le he dado la mano a la teología católica. ¿Ok? ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Cuando aquí habla de perseverar, ¿okay?, y los que pueden perseverar son los hijos de Dios, ¿okay?, y de hecho, si usted no ha sido regenerado, usted no va a perseverar, ¿ok? Ninguno que no ha sido regenerado o ha nacido del cielo va a perseverar en el Señor. Pero la perseveración aquí no es retener la salvación, o sea, no es pensar de que recae en mi esfuerzo el yo definir últimamente como mi palabra final si de verdad soy salvo o no. ¿Ok? Nosotros no le añadimos nada a eso. Cristo hizo el 100% de nuestra salvación. Porque si usted le pone 99, de 99.9, ya una décima que pertenezca a usted, a su esfuerzo, ya no es por gracia. Dejó de ser por gracia ahí mismo. Empezó a ser por obras. Aunque Cristo haya hecho 99.9. Si usted hace uno, ya es por obra. Entonces ya no es la gloria sola para Cristo, hay que darle un poquito de gloria a usted y hay que darle un poquito de mérito a usted. ¿Entienden lo que yo les digo? ¿Por qué? Perseverar no es retener la salvación, no es que yo tengo que esforzarme todos los días porque a lo mejor mañana voy a cometer un pecado que ya voy a perder la salvación. No. Eso no es lo que significa, pero ¿sabe por qué yo les explico esto? Porque en el versículo 39 vamos a encontrar una frase que dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que ver verdaderamente a qué se está refiriendo cuando lleguemos a ese versículo. Entonces, ¿qué significa perseverar? Porque es genuino en la Biblia. La Biblia nos manda como cristianos a perseverar. Significa, hermanos, mantenernos, ¿okay?, en el mismo ánimo, la misma fe, la misma actitud, no importando las circunstancias que tenga que vivir. Eso es lo que es perseverar. Que nuestra fe, nuestra actitud y conducta sea lo mismo, ¿ok?, tanto cuando todo va bien como cuando
te ponen una pistola en la sien y te dicen niega a Cristo. ¿Entiendes? Y precisamente ese es el contexto de lo que está hablando los versículos, porque fíjense cómo dice el versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ¿a qué se está refiriendo ahí? Después de haber tenido el nuevo nacimiento, el encuentro con Cristo, después de haber sido iluminados por Dios. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Usted ve cómo él comienza a hablar ya de persecución, de tiempos difíciles, donde dice, sostuvisteis gran combate. En la palabra sostuvisteis está implícito lo que es perseverar. Perseverar aún en los padecimientos. Quiere decir, el deseo aquí del autor es dar confianza a los lectores para que salgan victoriosos de la prueba de crecimiento de su fe. ¿Okay? Nuestra fe como creyentes va a ser probada. Y cuando está siendo probada, es que nosotros necesitamos perseverar. ¿Okay? Sostenernos, mantenernos de igual manera, no flaquear, no titubear, no dudar. En ese sentido es perseverar. ¿Okay? ¿Entienden la idea? No tiene nada que ver con la salvación. ¿Okay? Ahora muy bien, dice, haber sido iluminado significa los primeros días como cristianos. Habían sufrido, sostuviste gran combate de padecimiento, pero vemos en el versículo 12-14, capítulo 12-14, que dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual, perdón, esa es, sí. No, ese no es el versículo que estaba buscando. Déjame decir 12:4. Ok, el 4. Lo que pasa es que a veces a uno se le va un número cuando uno está escribiendo. Pero es el versículo 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. El autor les está diciendo, ustedes han tenido que sufrir persecución, pero todavía no han tenido que ser martirizados. O sea, no han tenido que llegar hasta el extremo de tener que dar su vida por la causa de Cristo. O sea, no les había sucedido lo que le ocurrió a la iglesia de Jerusalén, que inmediatamente después del Pentecostés no solo fueron perseguidos, pero muertos. Tenemos el ejemplo de Esteban. Ustedes saben que él murió apedreado en el 33 después de Cristo. Jacobo, que fue el primero de los apóstoles en ser martirizado en el 44 después de Cristo, decapitado por Herodes Agripa I. ¿Okay? Según Josefo, Santiago, que fue apedreado en el 62 después de Cristo. O sea, estos hombres sí tuvieron que dar su sangre por el Evangelio, pero ellos todavía aquí solamente habían sostenido padecimientos. Ustedes saben que se dice que durante el gobierno de Nerón, en el año 64 después de Cristo, la muerte de los cristianos llegó a ser para ellos una cuestión de deporte. Se les dice que se les cubría de pieles de animales salvajes, los despedazaban los perros, los echaban a los leones, les ataban a cruces y les prendían fuego para que sirvieran de antorcha, para que iluminaran en la noche. ¿Ustedes lo que significa eso? Quiere decir que, como dice 1 Corintios 4:9, fueron espectáculo al mundo. Por eso Hebreo les está diciendo aquí, traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Después, la semana que viene, vamos a seguir poniendo ejemplos de cómo los cristianos sufrieron y pagaron con su sangre. Pero de nuevo, lo que nos está tratando de decir aquí Hebreos, primeramente, hermanos, que hay que luchar contra el pecado.
pecado que está entre nosotros, las tentaciones, las debilidades, que son fuertes. El enemigo es un enemigo cruel, nos acecha, trata de debilitarnos, de desanimarnos, de confundirnos, de traer pensamientos negativos a nuestra mente. O sea, todo lo posible, como dice, por tirarnos al piso. Pero nosotros tenemos suficiente para no dejarnos vencer. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Repito, pensar en la santidad y la justicia de Cristo. Pensar que con Dios no podemos jugar. Él es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Obviamente la lección de estos versículos que hemos estado hablando no la hemos podido completar hasta que no lleguemos al final del versículo 39, pero por lo menos hemos puesto como base el entender lo que significa la perseverancia del cristiano. Y eso es lo que tiene que quedar claro en nuestra mente para poder interpretar correctamente cada vez que nos encontremos con versículos como el versículo 39. Ya sabemos que perseverar, ¿okay?, para el cristiano, ya que somos guardados por el poder de Dios, ¿okay?, porque si no fuera por el poder de Dios, no solamente ninguno de nosotros hubiera podido venir a Cristo, pero ninguno de nosotros pudiera estar en Cristo. ¿Entienden lo que les digo? Si no fuéramos guardados por el poder de Dios. Ahora, debido a las luchas espirituales, debido a la influencia que tenemos en el mundo, a la persecución del mundo que es genuina, nosotros aquí en Estados Unidos pensamos que estamos bien. Yo quiero decir una cosa, aquí en Estados Unidos hay tremenda persecución también. ¿Y usted sabe a quién le está persiguiendo? ¿Quién está persiguiendo al cristiano en este país? El dólar. El dólar es el que nos está persiguiendo. Ese es el que nos está persiguiendo. En otros lados, el cristiano lo persigue el gobierno y cogen cárcel y los matan y esto y lo otro. Pero aquí, que tenemos libertad de asamblea, el que nos persigue es el dólar. Persecución vamos a tener. Entonces hay que perseverar, hay que mantener la misma conducta, la misma actitud, la misma fe. Hay que mantenernos, no importa si me está yendo bien o me importa si me está yendo mal. Yo tengo que ser un discípulo incondicional para con el Señor. Y eso es lo que el Señor nos deja como enseñanza a través de este estudio. Dios les bendiga.